Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar un secreto que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fanático de Senkalkapm o simplemente sigues de cerca la vida de estas estrellas, prepárate, porque lo que Hande ha revelado sobre Kerem es algo grande. Así que quédate hasta el final porque vamos a entrar en todos los detalles. Y por cierto, si aún no lo has hecho, asegúrate de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y noticias del mundo del entretenimiento. No te arrepentirás. La noticia que hoy nos trae aquí es explosiva. Ha sido confirmada, y no es un rumor más. Hande Erçel ha revelado un gran secreto de Kerem Bürsin. Y cuando decimos gran secreto, no nos referimos a algo trivial, sino a algo que realmente nos da una perspectiva diferente sobre Kerem, sobre su personalidad, sus miedos, sus aspiraciones, algo que va más allá de la pantalla. Durante mucho tiempo hemos visto a Kerem Bürsin como este actor carismático, talentoso y con una energía arrolladora. Siempre se le percibe seguro, decidido y francamente como si tuviera el mundo a sus pies. Y en muchos aspectos lo tiene. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada tan genial? ¿Tiene Kerem Bürsin algún aspecto de su vida que no conocíamos, algo que incluso él mismo guarda con cierto recelo? Pues bien, parece que Hande Erçel, su compañera de reparto y quien, durante un tiempo, fue su pareja sentimental, tiene la llave para desvelar una parte de esa intimidad que hasta ahora se nos había ocultado. La revelación no llegó de la nada. Se produjo en una entrevista reciente donde Hande, con esa sinceridad que tanto la caracteriza, abrió la puerta a un aspecto de Kerem que muchos de nosotros, como fans, desconocíamos. No se trata de un secreto negativo, ojo, nada de escándalos turbios ni nada por el estilo. Más bien es un detalle que revela una vulnerabilidad, una inquietud, o quizás una meta muy personal que Kerem ha mantenido en segundo plano. Y lo más interesante de todo es cómo Hande lo contó. No fue de manera chismosa, sino con un cariño y una comprensión que demuestran la fuerte conexión que existió entre ellos. Entonces, ¿cuál es este gran secreto? Según las palabras de Hande, Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y su confianza aparente, tiene un miedo particular. Sí, has escuchado bien. Nuestro Kerem, el que interpreta a Serkan Bolat con tanta desenvoltura, tiene un secreto que lo inquieta, y es algo que él mismo ha compartido con Hande en momentos de confidencialidad. No es un miedo a las alturas ni a los insectos, nada de eso. Es algo mucho más profundo y a la vez más humano. Se trata de su miedo a no ser suficiente. Así es, Hande Erçel reveló que Kerem Bürsin en ocasiones sufre de lo que comúnmente se conoce como el síndrome del impostor. Este síndrome, para quienes no lo conozcan, es una especie de bloqueo mental que hace que una persona, a pesar de tener logros y éxitos evidentes, dude de sus propias capacidades y sienta que no merece ese éxito, temiendo ser descubierto como un fraude. Imagínense Kerem Bürsin, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, que ha protagonizado éxitos televisivos y que es admirado por su talento, siente que no es suficiente. Hande explicó que en conversaciones privadas, Kerem le ha expresado estas inseguridades. Ha hablado de cómo, a pesar de estar en la cima, a veces se pregunta si realmente se lo merece, si no está engañando a los demás, si en cualquier momento alguien se dará cuenta de que él no es tan bueno como parece. Es un miedo a la decepción, a no cumplir las expectativas, tanto las suyas como las de los demás. Y lo que hace aún más conmovedor esto, es que Kerem, a pesar de tener estas dudas internas, siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo, por superar esas barreras mentales y seguir creciendo como profesional y como persona. Lo fascinante de esta revelación es que nos humaniza a estas figuras públicas que a menudo vemos como seres perfectos e invulnerables. Nos demuestra que sin importar cuán exitosos o carismáticos sean, todos lidiamos con nuestras propias inseguridades y miedos. Kerem, con todo su brillo y talento, también tiene sus momentos de duda, y es algo completamente normal. Hande, al compartir esto, no solo nos da un vistazo a la intimidad de Kerem, sino que también nos envía un mensaje poderoso: todos somos humanos, y está bien tener estas luchas internas. Además de este miedo a no ser suficiente, Hande también dejó entrever que Kerem tiene una gran ambición por seguir aprendiendo y evolucionando en su carrera. No se conforma con lo que ha logrado. Siempre está buscando nuevos retos, nuevas formas de mejorar su arte y eso, según Hande, es algo que él mismo no se reconoce del todo.
Siente la presión de tener que estar siempre al máximo, y eso puede ser agotador. Es importante recalcar que Ande no dio esta información con malicia, al contrario. La compartió con un tono de admiración por cómo Kerem maneja estas inseguridades. Dijo que a pesar de sus miedos, él nunca deja de trabajar duro, de prepararse, de dar lo mejor en cada proyecto. Y esa lucha constante, esa determinación para superar sus propios demonios internos, es precisamente lo que lo hace aún más admirable. No es la ausencia de miedo lo que define a una persona valiente, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y Kerem Bürsin, según las palabras de Ande, es un claro ejemplo de ello. Esta revelación también nos da una nueva perspectiva sobre la dinámica que pudo haber existido entre Ande y Kerem durante su relación. Es fácil imaginar conversaciones profundas, momentos de apoyo mutuo, donde Ande pudo haber sido ese hombro en el que Kerem se apoyaba para compartir sus temores. Y ahora, al hacerlo público, Ande valida la experiencia de Kerem y al mismo tiempo, nos muestra una faceta de su propia personalidad, la de una persona empática y comprensiva. Además, esta noticia tiene un impacto significativo en la forma en que los fans perciben a Kerem Bürsin. Ya no es solo el galán apuesto y talentoso, sino también un ser humano con sus propias luchas, lo que lo hace aún más cercano y relatable. Muchos espectadores al escuchar esto se sentirán identificados, ya que el síndrome del impostor es algo que afecta a muchísimas personas, incluso a aquellos que parecen tenerlo todo resuelto. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo reaccionará Kerem Bürsin a esta revelación? ¿Se sentirá incómodo o agradecido de que Ande haya compartido este aspecto de su vida? Dado el respeto mutuo que siempre ha existido entre ellos, es probable que, aunque sea una sorpresa, Kerem entienda las buenas intenciones de Ande. Quizás incluso esto le sirva como un impulso para seguir trabajando en esas inseguridades. En resumen, queridos amigos, la gran revelación de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin es que a pesar de su exitosa carrera y su imagen pública de confianza, Kerem lidia con el miedo a no ser suficiente, el famoso síndrome del impostor. Ande compartió esto con admiración por su perseverancia y su capacidad para seguir adelante a pesar de sus dudas internas. Es un recordatorio de que las figuras públicas también son seres humanos complejos, con sus propias batallas internas, y que la valentía reside en la acción, no en la ausencia de miedo. Esta noticia nos permite ver a Kerem bajo una luz aún más humana y admirable. Y bueno, eso es todo por hoy en cuanto a esta emocionante noticia. Esperamos que les haya parecido tan intrigante e informativa como a nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados con Kerem? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es lo más importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.